¿Qué es la educación especial en México comparada con el mundo? Educar es tarea de valor en dos sentidos. En primer lugar, porque es valiosa y válida en sí misma. Y en segundo lugar, porque es un paso al frente de la valentía humana. Sí, valentía para crear y recrear por siempre nuevas condiciones de vida. Educar es siempre un paso al frente, porque en él no cabe el recelo, la cobardía, la pesadumbre ni el pesimismo. Educar es un acto de coraje, es tarea optimista y creativa. ¿Quién ejerce la tarea de educar? La tarea de educar la ejercen educadores auténticos, que forjan por sí los principios en los que sostiene su praxis. Esto quiere decir principios éticos y estéticos, no otros. El educador auténtico es quien se compromete en la inducción e inyección del saber. Es quien cree radicalmente en las posibilidades y potencialidades de todo ser humano. El genuino educador no categoriza ni jerarquiza a nadie ni a nada. No es dogmático ni directivo, mucho menos autoritario. Él vive la educación, no sigue ninguna sistematización, anda el camino con quienes crea su tarea. Para el educador auténtico es más importante saber lo que no es que lo que es, ya que esto lo encuentra junto a quien acompaña. Y en la búsqueda, el educador siembra, fertiliza, deja brotar, deja aprender, deja pensar, deja ser, deja crear y deja vivir. Bien sabemos que tanto en México como en todo Occidente, la educación se ha sistematizado, por lo cual no es propiamente lo que se dice que es. Es instrucción, enculturación o escolarización sistemática, pero no educación. El sistema educativo mexicano tiene grandes tintes de categorización y jerarquización. Según Mateos, es importante empezar comentando que no existen soluciones prefabricadas para resolver mecánicamente los problemas que plantea el proceso educativo. La educación, como cualquier actividad humana que parte de una realidad concreta y que incide sobre ella con ánimo de modificarla, exige flexibilidad y adecuación continuas de los procedimientos de intervención que descalifican los anteriormente establecidos. Por tanto, es conveniente que al tratar de solucionar las necesidades educativas propias de cualquier persona, se tenga un conocimiento veraz de cómo se desarrolla, conoce y aprende el género humano, pues constituye la base para solucionar las dificultades presentes a lo largo de nuestras vidas. El término educación especial se ha utilizado de manera tradicional para nombrar a un tipo de educación diferente a la educación regular u ordinaria, ya que anteriormente ambos tipos de educación tomaban caminos paralelos en los que no existían puntos de acuerdo o de comparación. En nuestro país, en los ciclos básicos, encontramos ya una clasificación en la que nos compete reparar. Se trata de la escolarización regular y la especial. Los estudiantes no se respetan cuando se enfrentan a valoraciones de su saber realizadas desde parametrizaciones psicosociológicas, neurológicas, lingüísticas, antropológicas, en las que no pueden verse más que degradados, precisamente porque su saber se compara y se mide sobre una base de un parámetro puesto en un estatus superior, no adecuado a las verdaderas capacidades de cada uno de los contextos en que vivimos. ¿A qué responde esta simetría? Por otra parte, los profesionales de la educación tampoco se respetan cuando se ven desde fuera como meros instructores que han y deben de cumplir un rol, una función o solo un papel en la tarea que les es propia. ¿Suena algo familiar? Afrontémoslo. Las escuelas regulares homologan estudios. En cambio, las escuelas especiales, así como los servicios ofrecidos a lo largo y ancho de nuestra nación, posibilitan la diversificación, abanderando las aras de la inclusión educativa, mas no siempre procrean su distinción. ¿Por qué?
La propiedad de la praxis educativa estriba en dejar elegir un camino propio a quienes llenan de vida la tarea de enseñar. Dejar elegir es dejar aprender y pensar a los estudiantes acompañándoles. Pensemos ya en concreto en el quehacer educativo. Es comúnmente reconocido por brindar atención especial a niños y jóvenes que la requieren. Por lo general, esta atención se ha brindado en espacios propiamente instituidos para ello, teniendo al especialista como mero invitado en las escuelas regulares, y en casos más concretos se cuenta con instituciones educativas formales donde la población objetivo es aquella que caiga en la categoría de discapacidad. En estos ámbitos no se deja aprender ni pensar al alumno, y mucho menos al maestro, coartando la imaginación y la creatividad visionaria del docente a través de múltiples escaños administrativos y jerárquicos, que responden más al orden de las políticas gubernamentales presupuestarias que a la situación educativa de cada centro y servicio educativo. Porque cierto, a priori racional, vino a indicar que a quienes darían sentido en la atención especial serían sujetos con dificultades de aprendizaje o con déficits intelectuales. Sin embargo, no debemos menospreciar el avance legal y filosófico que nuestro sistema educativo y político, a nivel estatal y federal, han logrado a la fecha, respondiendo así como una demanda fundamental en cuanto a la protección e implementación de servicios cada vez más adecuados en apenas unas décadas. Hoy en día, la discapacidad debe ser entendida desde el enfoque social, y con esto podemos abordar de manera express un breve referente conceptual acerca de la educación inclusiva, la cual es fruto de un largo proceso cuya primera etapa consistió en que los estudiantes con discapacidad pudieran compartir sus estudios con el resto de los estudiantes en las escuelas regulares. Luego, se buscó que la permanencia de estos niños y niñas con discapacidad en las escuelas regulares implicara un esfuerzo por ofrecerles la educación equitativa y de calidad a la que tenían derecho, considerando sobre todo los recursos que necesitaban para disminuir la distancia entre su potencial de aprendizaje y su aprendizaje real. Para llegar al último eslabón del proceso, la inclusión, que consiste en brindar la mejor calidad de educación posible a todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones personales y sociales. Queda claro que la educación inclusiva se ofrece en las escuelas que aceptan el reto de educar de la mejor manera a todos sus alumnos, ofreciendo los apoyos que necesitan aquellos que tradicionalmente han sido excluidos, niños con necesidades educativas especiales asociadas a su pertenencia a minorías étnicas, a su discapacidad, a su conducta disruptiva o francamente violenta, o a las condiciones de pobreza en que viven sus familias, trastornos del desarrollo, a sus aptitudes sobresalientes, a su infección por VIH y a otras enfermedades, por ponerles algunos ejemplos inmediatos. En suma, la educación inclusiva busca incluir las niñas y los niños, así como jóvenes que pertenecen a grupos vulnerables. De igual manera, conviene acentuar que ningún ser humano puede ser reducido a sujeto, y menos obligado a restituir estructuras conceptuales estatizadas solo por pena a considerarse problemático. Todo estudiante es por principio un ser humano íntegro, no es mero sujeto epistémico o cognitivo, ni un simple sujeto social. Lo único que importa es que una parte de dicho sujeto puede ser encausada para seguir prescripciones de roles. Rosita Edler confirma la existencia de diferencias muy importantes entre los países europeos para la escolarización de niños deficientes. A grandes rasgos, se pueden distinguir tres tipos de sistemas. Número 1. Sistemas que se encuentran en oposición. Por un lado, la educación regular, escuelas y clases regulares. Y por el otro, la educación especial,
escuelas y clases especiales. Este sistema evoluciona con el fin de reducir esta separación, aunque en los Países Bajos y algunos estados de Alemania sigue en uso. Número 2. Sistemas radicales de integración o de inclusión, lo que significa que ya no existen instituciones ni clases especiales. La escolarización de niños deficientes se efectúa en escuelas y clases regulares, con el apoyo de servicios especiales. Italia representa perfectamente este sistema. Desde 1977 se eliminaron oficialmente las clases especiales, así como todas las instituciones de educación especial, para ofrecer un soporte al proceso de integración a las clases regulares. Existe un equipo de maestros de apoyo, además de los maestros regulares. Inicialmente, un maestro de apoyo para 4 niños deficientes integrados en una o varias aulas. Número 3. Sistemas mixtos de medios de educación especial. Consideran esencialmente la historia de las instituciones de cada país y se da una yuxtaposición de medidas integradoras en el contexto escolar regular y de medidas de apoyo a la integración. Este sistema aparece en un gran número de proyectos europeos, particularmente en Francia. Existen, pues, diferentes políticas de educación especial en los países europeos. Lo mismo sucede en América. Los intereses de organizaciones económicas internacionales en el contexto de la globalización presuponen la delicada y difícil tarea de examinar, por medio de innumerables indicadores, las reales intenciones contenidas en las políticas inclusivas, especialmente de aquellas que defienden el desplome inmediato de todos los servicios de educación especial en nombre del bien común. La educación especial debe verse en función de las acciones que se articulan, de la transformación, del cambio, de la reducción de la diferencia, de la adquisición de una competencia inexistente o limitada previamente, y de cómo podemos intervenir para que el contexto nos favorezca a todos. La esencia de la tarea educativa especial solo podría estar en su propiedad creativa, en su movilidad perenne, en el dinamismo curioso que cada especialista, que en su carácter ético, profesional y humano, le permitan desarrollar y crear posibilidades de aprendizaje, partiendo de las realidades contextuales de la población vulnerable, de inventar opciones para que los protagonistas de la educación tengan acceso a forjarse un futuro mejor. La praxis educativa especial es tarea de eminente valor. ¿Por qué no asumirlo? ¿Por qué no mostrarlo? La tarea educativa, si es que aún se quiere adjetivar como regular o especial, puede liberarse. Es decir, no tiene por qué seguirse envolviendo en crisis y vendaje de lo que según la racionalidad moral y asimétrica es problemático o deficitario. Podemos concluir que las tan nombradas dificultades de aprendizaje solo son detectadas por los discursos racionales que desorientan la tarea educativa especial. ¿Por qué dejarse llevar por estos discursos? ¿Por qué seguir anonadados ante los análisis catastróficos de la educación mexicana? ¿Por qué seguir encontrando problemas ahí donde podríamos hallar los indicios de la potencialidad de las familias con hijos con algún tipo de característica especial? ¿Por qué seguir girando en torno a crisis y vendajes de lo supuestamente patológico? ¿Por qué seguir haciéndole a nuestra tarea un quehacer protésico? ¿Por qué no girar en otra dirección? ¿Por qué seguir hablando de rendimiento inadecuado, de dificultades, déficit, discapacidades, si podríamos hablar de las infinitas posibilidades y potencialidades para aprender y pensar propias de quienes dan sentido a la educativa especial?